Buenos días a todos y a todas, nuestros oyentes, nuestros televidentes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a trabajar el asunto del agua, este líquido vital para la población. Y vamos a hablar precisamente sobre el potencial que tiene el país en cuanto a la cantidad de agua que dispone. Recuerden que lo importante del agua, o sea, del agua dulce, es el tiempo que el agua dura en la parte terrestre, porque después que llega al mar, ya es un agua que se hace muy cara volverla a utilizar. Entonces nosotros debemos mantener el mayor tiempo posible el agua dulce en el territorio. Lo ideal sería que haya mucha vegetación que se encarga de guardar esa agua por mayor tiempo. Cuando disminuimos la cantidad de vegetación, entonces necesitamos hacer presas, ¿verdad? Para retener el agua el mayor tiempo posible, para poder utilizarla para los cultivos, para las industrias, para el consumo humano y sobre todo y también para producir energía eléctrica. El país es la fecha que todavía no tiene una organización, vamos a decir, un instrumento legal que ayude a manejar, a regular esta cantidad de agua que tenemos en la superficie. Pero para aclarar todo eso en cuanto a cantidad, en cuanto a uso y en cuanto a la forma de cómo debe hacerse eso, nosotros tenemos aquí al profesor Rafael Almonte, que es un experto, no solo en derecho ambiental, sino que se ha hecho un experto en la parte también de medio ambiente, por los años de experiencia que tiene trabajando en el ministerio y en otras instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor Almonte. Bueno, bienvenido, felicidades, David, en este 9 años. Este es el primer programa del año 2014. Denle usted la felicidad. Yo aprovecho para felicitar a todo el pueblo dominicano por este nuevo año y fundamentalmente a las personas que siguen este programa, que dicho sea de paso, tiene una audiencia cautiva, que por lo menos a mí me registra, me reporta su audiencia cuando estoy en las aulas. Sí. Siempre en alguna parte del país me recuerdan los muchachos y me dicen que me han visto por este programa, de tal manera que eso garantiza o certifica, ¿verdad? Me da la seguridad de que tenemos una buena audiencia a nivel nacional. Felicidades a todo el pueblo dominicano y que este año sea un año que nos permita a nosotros seguir defendiendo la base del futuro del pueblo dominicano, la base de la nacionalidad futura del pueblo dominicano, que son sus recursos naturales, el patrimonio natural de la nación dominicana, como bien lo establece la Constitución Dominicana, esa biodiversidad, esos recursos naturales, esa agua que no es solamente un bien de carácter no vivo, sino que es un medio donde vive muchos seres vivos. Sí, entonces el agua, que tiene una importancia, como tú bien dijiste, una importancia fundamental para la vida. Sin agua no puede haber vida. Entonces hay que protegerla, hay que conservarla, hay que cuidarla, como bien tú dijiste. Hay que lograr que su uso, el uso del agua, sea sostenible y por mucho tiempo durante en la tierra, antes de llegar al mar. Y después que esté en el mar, bueno, también tiene un servicio que presta, porque crean, cuando llega al mar, unos ecosistemas singulares, particulares, en esa relación del agua dulce con el agua salada, lo que le llaman los estuarios. Ahí se crean unos ecosistemas que viven y donde viven especies fundamentales para la alimentación y para especialmente, incluso la langosta necesita de agua salobre, o sea, entre agua dulce y agua salada para poderse reproducir. Para eso están los manglares. Los manglares también, que y los humedales costeros, donde hay mucha vida. De tal manera que el agua es fundamental. Por eso que nosotros quisimos traer hoy este documento, que es el Atlas de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, que produjo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un documento de una calidad extraordinaria, con una cantidad de información científica, técnicamente validada, que nos permite a nosotros conocer la capacidad
de nuestro patrimonio natural, la cantidad de bienes, servicios, ecosistemas, recursos que tiene la República Dominicana. Y ahí está una parte muy importante en el Atlas, que es las zonas productoras de agua, todo lo relativo a dónde se produce el agua en la República Dominicana, cuántas presas tenemos, cuáles son las zonas hidrográficas donde se generan el agua, los acueductos y los servicios ecosistémicos que soporta la cantidad de agua que tiene el país y además cómo se están utilizando esa agua, las presas y los sitios donde están colocadas esas presas. De tal manera que tenemos en la República Dominicana un soporte de información sólido, un soporte de información validado por el conocimiento científico, es decir, técnicamente nosotros conocemos cuáles son los niveles de escorrentías que tenemos en los ríos, en los lagos, que almacenan agua, tanto los lagos naturales como los lagos artificiales, que son las presas. Y conocemos a través también de otro estudio que tiene el INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, tiene un documento muy sólido también que refleja el nivel de los recursos hídricos que tiene el país. De tal manera que con ese amasijo, con esa cantidad de información científica y técnica, es un elemento fundamental para entonces definir políticas. Definir para dónde debemos nosotros marchar en materia de recursos hídricos. Conociendo esta información, sabemos que tenemos ya una documentación base, y no solo una documentación base, sino que el INDRI se encarga también de monitorear permanentemente a través de unas estaciones que tiene, de cómo varía ese flujo de agua, o sea que tenemos la base. Sin embargo, el país tiene una problemática, y es que el agua no llega de manera regular. Cuando, aunque no tenemos mucha agua, sí tenemos agua suficiente para la población y que se puede distribuir adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la problemática, profesor, con relación a eso? Bueno, el primer elemento que hay que decir que la República Dominicana aún no está en un estrés hídrico, que se llaman estrés hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una aproximación muy cerca entre la cantidad de agua que se genera, que existe, que cae, y la cantidad de agua que demandamos. Todavía tenemos una elasticidad de esa relación bastante interesante, pero si seguimos usando el agua y dañando el agua, ¿qué quiere decir dañar? Contaminando el agua que cae y que se salen de las presas en la dirección y en la medida que hacemos ahora, por mala explotación y por vertido de residuos y desechos líquidos en las cuencas y en los ríos, entonces vamos a llegar a una situación de estrés hídrico y de posiblemente problemas serios de disponibilidad de agua. Eso que tú dices de que el agua no lleva, estamos hablando del agua potable. El agua que se toma en la cuenca, se procesa, se clorifica y se pone en una tubería y se manda a las casas para que la gente beba esa agua. Ciertamente nosotros tenemos dificultades en el tema del suministro de agua potable. Tenemos dificultades porque, bueno, la CAT y el mismo otras instituciones, otras de las CORAS, han dicho que tienen pérdidas por encima del 30%. Es decir, pérdida de agua. Pérdida de agua. ¿Qué quiere decir? No de recursos. Que del 100% de agua, por ejemplo, ponen en la tubería, en el sistema Isamana, la Corporación de Acueductos de Santo Domingo, el complejo Isamana, que meten en la tubería de ese 100% del agua que pone ahí para mandar a la ciudad de Santo Domingo, se pierde el 30% antes de llegar a los hogares. ¿Por qué? Porque las tuberías están rotas, porque las tuberías no están adecuadas, y entonces eso genera una pérdida no solamente del medio, que es el agua como tal, sino de la inversión
que se hace para clorificar y para poner esa agua en condiciones aptas para el consumo humano. Pero además, nosotros tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente un proyecto, el proyecto de pago por servicios ambientales, que está en la cuenca alta, en la parte alta de la cuenca del río Yaque del Norte, donde se hizo un estudio. Y ese proyecto, que está también soportado por la Corporación de Acueductos de Santiago, determinó que en un determinado tramo del río es que se comienza a contaminar el agua. Y que la inversión alta que hace la Corazán en poner el agua que toma de la cuenca en condiciones de suministrarla a la población, uno de los factores importantes que tiene que combatir es la contaminación por pesticidas, es la contaminación que va al río, que va a la cuenca, que viene de la agricultura inadecuada, el manejo inadecuado de pesticidas y fertilizantes en la parte alta de la cuenca. Y también de la ganadería. De la ganadería. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que hay una interrelación, que hay una relación directa entre el potencial hídrico que tiene el país para suministrar agua, las actividades humanas que se hacen en la zona productora de agua. Nosotros tenemos 17 zonas productoras de agua en la República Dominicana que coinciden con las cuencas, las grandes cuencas hidrográficas, y esas actividades humanas que producen ahí, que se hacen de manera no sostenible. Y al no hacerlo de manera no sostenible, usando productos y prácticas productivas inadecuadas, dañan el recurso agua. O sea, profesor, esto disminuye la cantidad de agua que podemos usar para consumo humano o para consumo industrial o para consumo agrícola o para producción de energía. Por ejemplo, la gente cree que el agua que se turbina para energía debe ser cualquier agua. No, también esa agua tiene que tener unas determinadas condiciones y debe tener unas determinadas propiedades, y no deben existir determinados, por ejemplo, plantas que dañan la turbina. Nosotros fuimos a Chile, una experiencia, y vimos en donde se diseñó la presa de Pinalito. Nosotros vimos el diseño de la presa de Pinalito. Y uno de los elementos que los técnicos consideraron era evitar que una de las plantas, es una planta de esas acuáticas que se producen en la zona, en los medios húmedos, las aguas, vaya a generarse en una cantidad tan importante que dañe las turbinas. O sea, que no solo es cualquier tipo de agua, sino que es tiene que tener cierta condición. Por ejemplo, un agua con mucho sedimento tampoco, porque puede dañar los equipos. Entonces, lo que estamos hablando es, porque hay otra cosa importante. Tenemos el agua disponible, ¿verdad? Que es la sumatoria, para que la población entienda, del agua que cae, el agua que permanece en los ríos, más el agua que está en el subsuelo, menos el agua que se evapora. Ese es el agua disponible que un país tiene, es una formulita sencilla. Sin embargo, nosotros tenemos una disponibilidad alta. Apenas nosotros estamos utilizando el 21% del agua disponible que tenemos. Ahora, estamos hablando de agua disponible. El costo de aprovechar esa agua disponible es muy alto. Por eso apenas aprovechamos un 20%, porque aprovechar un agua de subsuelo necesita turbina, necesita planta. Aprovechar agua que no tenga pendiente necesita también de recursos económicos. Entonces hay que aprovechar muy bien el agua que por gravedad, que en su mayoría de los casos tenemos todavía, por ser un país con un 60% de montaña y con facilidad, de donde nacen los ríos, tenemos una facilidad de aprovechar el agua por gravedad y pendiente. Entonces hay que pensarlo muy bien. O sea, tenemos agua, pero no toda la que está es disponible. Entonces tenemos otro inconveniente, que la disponible, el 80% está contaminada. Fíjense, el profesor Monte acaba de decir que hasta la cuenca alta de los ríos tiene altos niveles de contaminación por pesticidas y desechos de animales, ¿verdad? Por la interrelación. Entonces hay que buscar una solución a esa problemática. Entonces ahí viene el tema de las políticas. Si sabemos cuál es nuestro potencial, si sabemos dónde está el recurso, si tenemos identificado las actividades que están amenazando, ponen en riesgo ese recurso tan importante, entonces viene la necesidad de una política. ¿Una política para qué? ¿Para qué
es la política? Para garantizar que ese recurso tan fundamental esté en condiciones adecuadas para ser usada por la población y preservarla para las futuras generaciones. Ese es el objetivo principal de la política. Y la Constitución Dominicana ha definido unas líneas estratégicas de política. O sea, que usted está hablando que la nueva Constitución 2010 ha tomado en consideración el tema del agua como un tema principal. Eso es interesante. Es decir, la Constitución de la República Dominicana, en su entramado, determinó, bueno, tenemos un Estado, tenemos una sociedad, tenemos un Estado social democrático de derecho, pero ese Estado democrático social de derecho y esta sociedad se soporta en sus recursos naturales. Y ese patrimonio natural, como lo dice la Constitución, tiene que ser preservado. Y uno fundamental de esos patrimonios es el agua. Por eso en el artículo 14 de la Constitución se define la condición de patrimonio de los recursos. Dice, son patrimonio de la nación los recursos naturales, renovables, no renovables, la biodiversidad, los recursos genéticos y la vida silvestre. Entonces, o sea y cuando va el artículo 15, habla de los recursos hídricos de manera directa. Entonces, de manera directa dice, el agua constituye un patrimonio nacional estratégico, de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Es decir, el agua no dice de qué tipo de agua, si agua de mar, agua dulce, el agua, en cualquier estado que esté, es un patrimonio estratégico de la nación y así tiene que ser, porque fíjense que en 100 años, si no tenemos agua, ¿cuál la situación será? Si no tenemos petróleo en 100 años, bueno, buscaremos medios. Ahí está el sol, ahí está el viento, hay otras formas de energía, el hidrógeno, hay otras formas de energía, pero no hay agua, no hay otra forma, todavía el ser humano no ha podido sustituir agua, no ha podido. Entonces, ese patrimonio estratégico de la nación y esa visión estratégica es una visión de largo plazo, pero también tiene que encontrar una ejecución de corto plazo. Y por eso, en esa ejecución de corto plazo, la misma Constitución dice cuáles son los usos principales del agua. Y el agua, dice la Constitución, que el uso primario del agua es el consumo humano. Esa es otra línea de estrategia, esa es otra línea de política clara que tiene la Constitución de la República. Entonces, es importante desarrollar estas líneas de políticas y estos principios, estas disposiciones constitucionales en materia de agua. Entonces, profesor, ¿quiere decir que si constitucionalmente se plantea que el principal consumo del agua es el consumo humano, una ley, ¿verdad?, que propicie la concesión o la privatización del agua, ¿podría afectar este principio constitucional o podría manejarse adecuadamente este principio? ¿Cómo usted ve esa situación? Lo primero que hay que decir que la Constitución de la República establece con claridad que el agua no puede ser vendida, traspasada, no puede ser manejada como un recurso o como un bien que pueda estar en mano privada. El agua es un bien público, dice la Constitución de la República. De tal manera que por esa parte la Constitución cerró la posibilidad de que esas corrientes privatizadoras de los recursos naturales, del uso y la apropiación privada de los recursos naturales con fines privados de ganancias, de comercio, no sea en República Dominicana no sea posible. La Constitución cerró ese elemento. Ahora, la Constitución abre la posibilidad de que esos recursos sean usados a través de concesiones, a través de permisos, a través de licencias. Y por eso... pero para asegurar un mejor manejo. Pero para el uso, no para la apropiación del agua. Por ejemplo, como la Junta de Regantes, vamos a llamar así. Exacto. La Junta de Regantes, que son las personas que se organizan en base a un tipo de cultivo, vamos a decir, a los arroceros, que necesitan el agua, o en la línea noroeste, para los plátanos, los guineos, etc. Entonces ellos se pueden organizar
y el Estado le puede dar como una licencia para que ellos manejen. Exacto, un permiso, le puede dar un permiso para que accesen al recurso agua, a los agricultores, a los acueductos, a las empresas que hacen acueductos, que tienen acueductos, si son empresas privadas, que yo creo que ahí está la discusión, cuál sería el rol y el papel del Estado en la gestión del agua. El Estado dominicano no tiene, se va a entregar y va a decir que no tiene capacidad para gestionar el agua en la República Dominicana. Tiene que entregarse al sector privado para que la gestione. Eso es parte de lo que está cuestionándose en la nueva Ley General de Agua que se discute en el Congreso Nacional. Ese es el elemento fundamental. Hay tres elementos claves en esa nueva ley que está conectada con el nuevo marco constitucional. Por eso nosotros hemos dicho sistemáticamente de que la República Dominicana necesita una nueva ley de agua. Una ley, no es que no hay ley de agua, bueno, claro, aquí hay 4 normas jurídicas que regulan el agua, 4. Una que regula el agua superficial, una que regula el agua subterránea y una que regula todo el recurso como un bien holístico vinculado a la visión ecosistémica que es la ley 6400 y la Constitución de la República que está definiendo el centro de la normativa y del uso y de la política pública en materia de agua. Ahora que te menciona... No es que no hay norma de agua. Ahora que te menciona el Ministerio... La ley de INDRI también. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en un principio este proyecto de ley nace como alejado del Ministerio. O sea, y es importante que usted explique cuál es el papel del Ministerio en cuanto a este recurso natural y cuál debe ser el papel en esta ley. Sí. Bueno, hay que decir con claridad que este proceso de discusión de la Ley General de Agua es muy dilatado, tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Sí. Y que en ese proceso han habido varios proyectos de ley de agua. Cada director del INDRI que ha llegado al INDRI ha formulado su propio proyecto de ley de agua. Su propio proyecto, por eso nosotros hemos hecho un estudio comparado de los 4 proyectos de ley de agua. Son 4 proyectos de ley de agua general, porque cada director, desde el gobierno del presidente Hipólito Mejía y desde antes del año 94, donde comenzó a discutir la ley de agua, la Ley General de Agua, a cada quien ha presentado su proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente, en este tema del agua, de la Ley General de Agua, ha tenido una posición subalterna y inexplicable. Históricamente ha tenido una posición subalterna porque por una razón de carácter político, fundamentalmente de carácter político, y es que los directores del INDRI que ha habido han tenido más input político con el presidente o con los órganos de toma de decisiones que los ministerios, que los ministros o los secretarios de Medio Ambiente. Además, el INDRI maneja mucho dinero. Y el INDRI es una institución que tiene inmenso, para construcciones de precios. Ahora tiene la 3/4 parte de los recursos asignados al sector medio ambiente y recursos naturales en el presupuesto son para el INDRI. De tal manera que lo que estamos hablando es de que, si bien es cierto que necesitamos una ley general de agua, es cierto que esa ley general de agua tiene que estar enfocada en desarrollar, en explicitar y poner en práctica los principios fundamentales definido en la Constitución de la República sobre el tema del agua y los principios fundamentales definidos en la Ley General de Medio Ambiente sobre el agua. Y la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente. Pero dice la Ley 6400, el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector de los recursos naturales y del medio ambiente de la República Dominicana, de tal manera que esa condición de rector tiene que estar expresado en un recurso tan fundamental como el del INDRI, como el del agua. Como el del agua, sí. Entonces, profesor, yo pienso que para trabajar con más detalles sobre el proyecto de ley vamos a tener otro programa, ¿verdad? Porque sería interesante porque ya tenemos poco tiempo. En el próximo programa lo que vamos a hacer es que vamos a traer textos específicos de la ley, para que nosotros entendemos deben ser mejorados. Exacto. Mejorados y adecuados al marco constitucional vigente en la República Dominicana. Pues bien, señores, muchas gracias por su audiencia y nos vemos el próximo jueves.